El tema de hoy es cultivando la unidad. La pregunta que nos lleva a desarrollar este tema es: ¿por qué es necesario cultivar la unidad en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, ¿sí? Con nuestros amigos? ¿Por qué es necesario cultivar la unidad? Aún también en nuestras relaciones interpersonales, la relación de pareja, las relaciones de hermandad y las relaciones familiares, porque es importante entonces día tras día cultivar la unidad en nosotros, ¿cierto? Cultivar la unidad. Vamos a la palabra de Dios inmediatamente y vamos a leer Juan 17, 21. Juan 17, 21, por favor. Juan 17, 21. Juan capítulo 17, versículo 21. Dice así: dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Esto lo decía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos hace un llamado en esta mañana para que seamos uno en Él, para que seamos uno en Dios, para que nosotros nos entreguemos a Dios y seamos uno con nuestro Padre. ¿Por qué? Si ustedes ven acá si ustedes ven esta pequeña gráfica o esta pequeña ilustración que hemos colocado, ustedes se darán cuenta que hay unos enlaces, ¿no? ¿Qué pasa? El ser humano en su estado natural, voy a escribirlo aquí, el ser humano en su estado natural, dibujito de dos personas, en su estado natural el ser humano se guía por el egocentrismo o se guía simplemente por intereses personales. Y en cualquier relación natural donde no se tenga en cuenta a Dios, lo único que guía o motiva al ser humano a tener una relación con otra persona o con las demás personas es movido por intereses personales. Por lo tanto, ellos tienden a rechazarse. ¿Sí? Donde no hay Dios, en cualquier relación, hay una separación. Porque el ser humano le dijo a Dios: yo quiero depender de mí mismo y quiero vivir de mí mismo. Y los seres humanos tienen esa tendencia a buscar lo propio, lo suyo, ¿sí? A depender de sí mismos. Y hay una dificultad entonces en depender también o de relacionarse con las otras personas. Por eso en cualquier relación, cuando dice aquí el Señor, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí. Si les leo otro versículo de otro libro, o de la misma Biblia, pero en otra traducción, voy a leer acá textualmente. Dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos. Que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros.
así que la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces el Señor es el que alimenta las relaciones. Entonces toda relación como hijos de Dios, como cristianos, la entendemos que se da entre tres: entre mi persona, entre el prójimo y Dios. Toda relación debe ser alimentada por Dios. Y aquí nos dice, nos da un mandamiento. Esa es la voluntad soberana de Dios en su iglesia, que nos mantengamos unidos a Él. Él es la clave para que toda relación se mantenga unida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sirve de intermediario, y en toda oración que nosotros hagamos al Padre, Él nos va a dar esa sabiduría, ese discernimiento, el entendimiento para poder saber manejar una relación. Pero hay que tener claro entonces el concepto de lo que es una relación vertical, voy a escribir aquí vertical, y una relación horizontal. Nosotros podemos estar buscando a Dios en una relación horizontal, ¿sí? Les doy un ejemplo. Si yo en realidad no oro, sino que simplemente escucho, y escucho de otros lo que los otros dicen, lo que dice el pastor, de hecho lo que yo digo, y solamente escuchamos a voces humanas, así sea que nos digan de la palabra, y no retroalimentamos con la oración, y no retroalimentamos y contrastamos con la palabra, con la lectura personal, yo estoy enfocándome en una relación horizontal. Y en cualquier relación entre personas, sea matrimonio, sea una relación familiar, hermanos, o una relación con los demás, si yo me enfoco solamente en mis habilidades y destrezas, mis estrategias para agradar a las personas, para agradar a los demás, y no desarrollo una relación vertical con Dios, no puedo alimentar esa relación horizontal. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, ¿alimentar mi relación vertical o alimentar mi relación horizontal? Nosotros como cristianos nos debe quedar claro que cualquier relación horizontal que se dé entre los hombres debe tener una mediación vertical. ¿Qué quiere decir esto? Primero, alimentar mi relación vertical con Dios, o sea, mi relación y mi comunión con Dios, para que toda relación con las demás personas sea alimentada, ¿sí? Porque las relaciones, como dijimos ayer, las alianzas entre hombres son débiles. Las alianzas entre hombres buscan es llenar los intereses y llegar a acuerdos de intereses para poder mantenerse. Recuerden ayer que leíamos a Sedequías, el rey de Jerusalén en su época. Dios le dio una promesa de que lo cuidaría, de que le daría vida, pero él, a la primera oportunidad que tuvo con otro rey, con el rey de Babilonia, hizo pactos de hombres para poder defenderse de las invasiones, cuando Dios le había dicho que él le protegería. ¿Qué pasó aquí? Sedequías se confió más en las relaciones horizontales, mostrando sus tesoros, mostrando su reinado, para cautivar a los otros, para cautivar al rey de Babilonia, y simplemente
sentirse seguro con otro reinado, con otro pueblo que le va a ayudar o que le ayudaría a defenderse de las invasiones. Entonces él buscaba era lo suyo, porque de hecho también leíamos que Isaías le advertía, el profeta Isaías le advertía a Sedequías que esa alianza que iba a tener con Babilonia le iba a resultar perjudicial no para él, sino para sus descendientes. Sin embargo, él como buscaba lo suyo, como buscaba lo de él dijo, esto es bueno para mí porque al menos podré vivir yo en paz. Entonces podemos ver en ese ejemplo que estuvimos ayer, de que cuando confiamos en las relaciones horizontales, con los demás para sentirnos seguros, para buscar amigos, para desarrollar la empatía y agradar a los demás, y no agrado a Dios y no me relaciono con Dios, entonces cualquier relación horizontal entre hombres se vuelve frágil y débil, porque la naturaleza de Dios, la tendencia de los hombres es una tendencia egoísta o egocentrista. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes entiendan, yo quiero mejorar mis relaciones con los demás, quiero cultivar la unidad en mi familia, yo quiero cultivar la unidad en mi trabajo, con mis hermanos, en mi congregación. Ya sabemos que tenemos que relacionarnos con Dios de manera vertical, ¿cierto? No solamente escuchar al prójimo o al pastor o recibir guía o espiritual, sino de manera personal, tener una relación hacia nuestro Padre. ¿Es necesario para qué? Para cultivar la unidad, Listo, así ya habiendo dado esta introducción, vamos a dar estos 3 puntos que nos van a ayudar entonces a cultivar la unidad. Estos 3 puntos para cultivar la unidad. Primer punto, es necesario cultivar la unidad porque en la unidad con Dios hay un suministro permanente. Da vida al cuerpo. Recuerden que el cuerpo de Cristo somos nosotros, su iglesia. Y el cuerpo de Cristo es orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Es espiritual y es orgánico. Orgánico porque nuestro físico, nuestras fuerzas, talentos, habilidades son disponibles para hacer que el cuerpo se mueva, porque el cuerpo de Cristo tiene vida. El cuerpo de Cristo tiene vida orgánica y vida espiritual. Vamos a leer Juan 15 del versículo 4 al versículo 5. Juan 15 del versículo 4 al versículo 5. Dice así la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada se puede hacer si yo estoy separado de Dios. Si yo estoy separado de Dios, cualquier relación humana también se separa, o cualquier relación humana se mantiene frágil, se mantiene temporal, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, muchas veces que no se tiene a Dios en esa relación, al principio es muy fuerte porque se basa en las emociones, pero como ustedes saben, las emociones disminuyen a lo largo del tiempo, fluctúan dependiendo de circunstancias, dependiendo de lo que se tenga, de intereses que se manejen allí. Es una relación frágil, pero separados de la vid, separados de Cristo, no podemos hacer
y no podemos mantener una relación sólida. ¿Por qué? Porque Jesucristo y Dios es el que da los frutos. Y eso es lo que significa suministro. Suministro permanente, suministro de Dios, sustento de Dios. Muchas veces nosotros, y yo sé que es el caso de muchos de los que están acá, dicen: yo soy el único que pues en una familia hay veces que una persona es el que tiene el llamado y los demás no buscan de Dios o no son fieles o fervorosos con Dios. Y uno dice: pero yo soy el único. Muchas veces sucede esto porque es así. Dios llama a uno de la familia siempre a que sea el que lleve la batuta. Pues esa personita tiene que entender, no se debe frustrar, porque es el suministro. Por medio de él se suministra los frutos, se llevan los frutos, se dispensa lo que Dios da para mantener la unidad en la familia. A veces depende de una sola persona, pero a medida que esa persona vaya aumentando en oración, porque es un pámpano que lleva fruto, va entregando frutos a su familia, a su equipo, a su congregación, va entregando frutos, y entregar frutos es entregar vida. Entonces, el suministro consiste en lo siguiente: cuando yo me entrego a Dios, muero a la carne, o sea, muero, pero a la vez que muero a la carne y voy muriendo a la carne en ese proceso de divorcio con lo carnal, voy dando vida a mi hermano, a mi papá, voy dando vida a mi amigo, voy dando vida a mis compañeros, a mis hermanos en la iglesia, ¿sí? Entonces aquí no se trata de llevármela bien con los demás. Aquí se trata más y sobre todo, como primer lugar, tener y llevármela bien con Dios, agradándole a Él para mantener el suministro horizontal, buscando la relación vertical y el suministro de los frutos, porque los frutos significan vida. Cuando yo doy frutos, dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y el fruto que genera el Espíritu Santo de Dios da vida al otro. Mientras yo muero, mientras yo padezco en la carne lo que Cristo padeció en la cruz, así como Cristo padeció por mí y me dio vida a mí y yo lo conocí, así también yo, cuando muero en la carne y estoy en esa unidad con Dios, llevo el fruto que tiene la semilla, que tiene la palabra, y se lleva la palabra al que está a mi lado y doy vida también. Cristo da vida a esa persona que está a mi lado y yo lo que hago es servir de mensajero, llevando la vida a los demás. Entonces, hijos de Dios, aquellos que se sientan solos, que creen que están solos en la familia, en la búsqueda de Dios, no desmayen, no se frustren, continúen, porque por ustedes es dado el suministro. Y si el suministro para, ¿qué será de nuestra familia? ¿Qué será de nuestra iglesia, de nuestros amigos? Segunda cosa importante, ¿por qué es necesario cultivar la unidad de mi familia, en mi congregación? Porque se sostiene entre sus partes. La unidad con Dios se sostiene. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 25 al 27. 1 Corintios 12, del 25 al 27. 1 Corintios 12, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿sí? Entonces,
es necesario cultivar la unidad con Dios en nuestras relaciones interpersonales porque de esta manera se puede sostener. El cuerpo de Cristo se sostiene los unos con los otros. Recordemos que Dios tiene una metodología, una estrategia, que es del hombre para el hombre, llevando la palabra, su palabra, colocándola en la mente y en los corazones de los hombres para que los hombres lleven eso a otros hombres, ¿cierto? Porque si la Biblia está en una casa guardada en una gaveta, no hay quien la lea, por lo tanto la semilla queda guardada. La semilla no se mueve, y la forma en que se mueve la semilla de la palabra de Dios es por medio de los hombres. Y los hombres se sostienen, los hijos de Dios se sostienen unos con otros, porque allí es donde se forma una red que constituye el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces es necesario cultivar la unidad, porque de esta manera se puede sostener las partes, de esta manera se puede mover el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuando yo nos mantenemos en unidad con Dios. Si leemos en otra versión, dice así: si ustedes se mantienen unidos a mí, dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando nuevamente de la relación vertical. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantienen unidas a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. O sea, no se puede hacer nada. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y en Corintio pues nos dice de cómo se mantiene el cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Para terminar, tercer punto del por qué debemos y es necesario cultivar la unidad, recibimos la instrucción y exhortación. Cuando yo mantengo primero y le doy prioridad a mi relación vertical con Dios, las relaciones horizontales se mantienen porque recibo instrucción de Dios y sabiduría y discernimiento para poder relacionarme con los otros. Porque fíjense que muchas veces cuando nosotros vamos a Dios y le decimos a Él, tengo la otra persona, y señalo a otra persona y digo, esa persona no busca de Dios, esa persona es así, y comienzo de pronto a criticar. Cuando yo busco a Dios, Él me exhorta y a veces dice, no es Él, sino que eres tú, ¿sí? Eres tú. A veces es nuestra actitud lo que está dañando cualquier relación con alguien, ¿no? Por eso leamos Mateo 5, del 23 al 24. Mateo 5, del 23 al 24. Tienen allí Mateo capítulo 5, del 23 al 24. Dice la palabra de Dios: por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios aquí? Nos da un ejemplo para que nosotros, antes que nada, cuando tengamos esa relación ya consolidada con Dios, escuchemos la voz de Dios y escuchemos la exhortación. Busquemos mejorar nuestras vidas, nuestro ser, pidamos perdón, hagamos obras de arrepentimiento para que podamos descubrir realmente qué es lo que pasa en mis relaciones con los demás y si es necesario pedirle perdón a esa persona y poder regresar a Dios
genuinamente y sin ningún conflicto que pueda ser barrera para encontrarme con Él, ¿cierto? Entonces hay momentos en que no es la otra persona el del problema, sino que el del problema soy yo. Y por eso es necesario cultivar la unidad con Dios en cualquier relación interpersonal, porque a veces creemos que es el otro que ha generado el problema en mi relación de pareja, en mi relación matrimonial o amistad, y en realidad soy yo quien está socavando una relación, ¿cierto? Entonces, hijos de Dios, la conclusión es, dentro del cuerpo de Cristo, nosotros nacimos espiritualmente, ¿sí? La unidad está íntimamente ligada con mi relación con Dios, o sea, la unidad con los demás está íntimamente relacionada en mi relación con Dios, es proporcional, o sea, en la medida en que yo aumento mi relación con Dios, aumentará mis buenas relaciones con los demás. Y está ligada también a mi identidad, por lo tanto, cuando tengo definida mi identidad con Cristo, cuando tengo definido mi identidad como hijo de Dios, así también necesariamente me definiré y tendré identidad en que yo pertenezco a una familia de sangre, ¿no? A una familia, soy padre, soy hijo. Así también tendré identidad que pertenezco a una congregación, ¿sí? También tendré identidad de que pertenezco a un pueblo, a una nación, o que pertenezco a un equipo de trabajo. Cuando yo tengo claro mi identidad con Cristo y mi relación vertical con Dios es sólida o es fuerte, me va a ayudar a tener una buena relación con los demás. ¿Listo? Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.